Mis queridos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio que con tanto gusto preparo para ustedes con la intención de entregarles herramientas para aprender a gestionar sus emociones después de vivir un proceso de duelo. Mi nombre es Daniela Hidalgo y si es primera vez que están acá en este canal, los invito a quedarse a ver el contenido hasta el final. Esta es una cápsula de unos 15 minutos más o menos, donde intento y pretendo estar al servicio de cada uno de ustedes. Si el contenido que escuchen, que ven, les hace sentido, les resuena, les resulta de utilidad, entonces los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones para que no se pierdan todo el contenido que subo cada semana, a compartir este video con la gente o las personas que ustedes crean que pueda servir, a las personas que de pronto ustedes crean que puede ayudar este tipo de información. Bien, hoy quiero hablar con ustedes de la culpa que muchas veces sentimos en un proceso de duelo por los y si. ¿Y si yo hubiese visto esto a tiempo? ¿Y si yo lo hubiese llevado al hospital? ¿Y si no lo hubiese llevado? ¿Y si no hubiese comprado el carro? ¿Y si le hubiese comprado el carro? Hay un montón de situaciones y de perspectivas, de pensamientos que llegan a nuestra mente que están acompañados de ese y si y que genuinamente convierten nuestro dolor en un sufrimiento. El dolor después de una pérdida es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y aquí les voy a dar herramientas para poder, uno, identificar esa gestión de pensamiento que podemos estar teniendo en bucle y cómo salir de ella. Primero que todo, vamos a entender que la culpa es una emoción perfectamente legítima en un proceso de duelo. No digo cómoda, no digo placentera, legítima, esperable incluso en un proceso de duelo. De hecho, yo diría, y es algo que menciono siempre, es una emoción que está presente en la mayoría de los casos. No en todos, pero sí en muchos. Y esa famosa ideación de que de pronto al haber hecho yo algo diferente, el resultado sería distinto, es algo que comienza a atormentarnos. Y aquí les quiero explicar el por qué. ¿Por qué pareciera que no puedo salir de esa repetición de pensamientos? ¿Por qué cada vez que me doy cuenta estoy pensando en un easy y pareciera que yo no tengo ningún tipo de control, de dominio, ni de posibilidad de gestión de este tipo de pensamientos? Bien, voy a comenzar, no quiero con esto volverme muy teórica, por el contrario, quiero darles estructuras prácticas. Los pensamientos son propuestas de nuestra mente. Eso es, no es una verdad y tus pensamientos no definen lo que eres. Tus pensamientos simplemente son propuestas de tu mente consciente e inconsciente que van a estar constantemente llegando, porque esa es una de las funciones principales de nuestro cerebro, tener alternativas, presentar ante nosotros elementos o ideas o propuestas. Por tanto, no podemos intentar no pensar en eso. Ese famoso no quiero pensar más en esto o no voy a pensar más en esta cuestión, en realidad es poco eficiente porque lo que genera un pensamiento parecido a otro es que estamos de alguna manera sobándolo. Imagínense que los pensamientos son como burbujas que emergen de nuestra mente inconsciente a nuestra corteza prefrontal. Por ejemplo, ¿y si me hubiese dado cuenta de los síntomas meses antes? Al llegar ese pensamiento, yo lo tomo, comienzo a sobarlo y comienzo a desarrollarlo. Claro, porque en ese momento yo me di cuenta, claro, en el mes de febrero, pero desde abril del año anterior, él me estaba diciendo que estaba sintiendo tal y cual cosa. ¿Qué entiende el cerebro al hacer eso? El pensamiento que le llevé, el pensamiento que le propuse, le funcionó. Por tanto, voy a hacer una concatenación neuronal similar para poder llevarle pensamientos parecidos porque pareciera que ese pensamiento le funcionó. Y la prueba que el cerebro tiene de que el pensamiento no funcionó es que lo estamos sobando, lo estamos convirtiendo en algo más, estoy quedándome en ese pensamiento. La primera pista o la primera, de alguna forma, estrategia para poder salir de ahí es observar el pensamiento. Tú no eres lo que piensas, tus pensamientos no te definen, son solamente una propuesta y por tanto puedes simplemente observarla y dirigir tu atención a otro lugar. Ese pensamiento no me sirve,
no me construye, no me lleva a nada positivo, pero necesito darme cuenta. Por eso la autoobservación es un elemento primordial cuando estamos viviendo un proceso de duelo, porque vamos a poder estar atentos a cuáles son los pensamientos que llegan a nuestra mente consciente, a nuestra corteza prefrontal, y si me doy cuenta de que el pensamiento no me sirve, no me construye, no me ayuda, me va a llevar a un lugar negativo o a un lugar displacentero, me disocio del pensamiento, lo observo tal cual, al observar el pensamiento estoy disociándome porque no estoy entrando en él, estoy viéndolo desde la distancia. Y por tanto, el mayor poder que tenemos los seres humanos en términos cerebrales es nuestra atención. Si dirijo o redirijo mi atención de ver el pensamiento, me disocio de él y la redirijo a otro elemento, inmediatamente ese pensamiento se va a ir. Es probable que tu mente inconsciente te traiga otro pensamiento parecido al rato. No pasa nada, vuelves a repetir el ejercicio. Ves cómo llega el pensamiento, te disocias y cambias tu atención a otra cosa. De esta manera vamos a comenzar a entrenar a nuestra mente para que entienda, este no es el tipo de pensamientos que esta persona necesita. Por tanto, va a ser una concatenación de neuronas. De otra manera, va a generar otras combinaciones y por tanto los pensamientos que van a llegar serán diferentes. Este es un ejercicio que requiere tener de alguna manera constancia, pero nos merecemos esa constancia. El otro camino es simplemente dejarnos guiar por esa propuesta que simplemente es eso, una propuesta que sabemos que me hace daño, una propuesta que sabemos que no me está construyendo y dejarme ir como si yo fuese víctima de de mi propia mente y de mis propios pensamientos, cuando en realidad soy co-creadora de ellos. Pero de vuelta, al disociarme, puedo alejarme de ellos y la forma de hacerlo es cambiar el foco de mi atención. Ahora bien, hay un punto que también es fundamental entender. Como les decía antes, la culpa es una emoción perfectamente legítima y necesito aceptar que la estoy teniendo, porque de lo contrario, en la medida en la que no la acepto, en la que no reconozco que estoy sintiendo eso, no voy a poder gestionarla. La emoción en sí misma no tiene la culpa de nada. La emoción es el resultado involuntario de lo que estoy pensando, de la interpretación que tengo de la realidad y de mis creencias conscientes e inconscientes. Por tanto, los easy son todos simples propuestas. Todo lo que llega a tu mente diciéndote y si tal cosa es simplemente una propuesta y al llevar tu atención a otro lugar la dejas ir. Ahora bien, esos easy son simples fantasías de nuestra mente. No hay nada que pueda comprobarnos que si yo hubiese hecho algo diferente, el resultado sería distinto. Y además, no tengo manera de exigirme haber hecho algo diferente en ese momento porque no tenía la posibilidad. Generalmente hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. La culpa muchas veces es una forma de mantenernos en el dolor, aferrados al dolor y muchas veces hacemos eso sin darnos cuenta porque creemos que se lo debemos a la persona a la que perdimos, porque creemos que si no estamos mal, que si no estamos sintiendo dolor, entonces estamos traicionando la memoria, el afecto, el amor o incluso a la persona misma que partió. Cuando en realidad la mejor manera de honrar nuestro mundo afectivo es manteniendo la intención en nuestra felicidad, lo que sea que eso signifique para ti. Tu felicidad es la mejor manera de honrar una memoria afectiva. La mejor manera de honrar el afecto de las personas a quienes ya nos tenemos en este plano es nuestra felicidad. Nadie que te quiere querría tu infelicidad. Tú no querrías la infelicidad de esa persona si quien hubiese fallecido fueses tú. Tú no querrías que esa persona sintiera culpa por algo que no estaba y que nunca estuvo en su control. Tenemos además muchas veces la osadía de pensar, y esto lo digo con el mayor amor posible, tenemos muchas veces la osadía de pensar que un actuar de nosotros habría cambiado el destino de un ser humano. ¿Cómo es que creemos tener ese nivel de poder y de influencia sobre la vida, el nacimiento o la muerte de una persona? Eso no nos corresponde. La vida además va de cambios, la impermanencia es una constante. Todos los seres humanos morimos o fallecemos porque nacemos. El cómo y el cuándo son situaciones que no dependen de nadie, son elementos que no dependen de nosotros y que muchas veces, a pesar de que
podemos sentir una profunda culpa, podemos entender que esa culpa viene simplemente de una construcción mental, no de hechos reales, no de situaciones que efectivamente hayan estado en nuestra capacidad de gestión. De hecho, cuando acepto la imposibilidad de haber ayudado a la persona a la que amo, la imposibilidad de haber evitado su muerte, eso es lo que nos hace trabajar en nuestro proceso de duelo, porque el dolor es la no posibilidad de haber generado algún cambio. Cuando acepto que no estaba en mi capacidad de gestión, que yo no hay nada que yo hubiese podido hacer para evitar ese destino, entonces estoy atravesando y gestionando mi proceso de duelo, estoy transitando el dolor de tomar la conciencia de que no pude proteger a la persona a la que amo y no pude porque en realidad no estaba dentro de mi capacidad, porque de pronto podemos decir, es que si yo no le hubiese comprado el carro, es que si yo lo hubiese llevado al hospital antes, no sabías. No podías saberlo, no podías tener la certeza de que actuar de una manera u otra iba a cambiar el destino de lo que pasó. En el momento en el que decidiste tomar acción, en el momento en el que te diste cuenta de las señales, en el momento en el que viviste lo que hayas vivido, en ese momento esas eran las herramientas que tenías. No había forma de que pudieses hacer nada de manera distinta en ese momento. Y aceptarlo será un paso absoluto y rotundo hacia salir de tu dolor. Y la aceptación no tiene que ver con que te guste, no tiene que ver con que estés de acuerdo. Aceptar significa que renuncias a la urgencia de querer cambiar, que renuncias a la urgencia de que las cosas sean como tú esperabas que fueran. La vida no va de eso. La vida no está de alguna manera danzando al ritmo de lo que tú crees que es correcto y de lo que tú crees que está bien. Yo sé que esto que voy a decir ahora puede ser muy complejo, pero aprender a confiar es un elemento que puede ayudarnos a evitar la resistencia. Cuando yo confío, cuando yo entiendo lo que está en mi capacidad de gestión y lo que no, comienzo a aceptarlo y confío en mí, confío en mi habilidad, en mis capacidades y redirijo mi atención a lo único que yo sí voy a poder gestionar, que soy yo misma. En ese momento comienzo a transitar y a gestionar mi proceso de duelo. Lo único que podemos realmente gestionar y no controlar, fíjense que a mí la palabra control no me gusta, cuando lo único que podemos aprender a gestionar es nuestra actitud, son nuestras emociones, es la conducta, es la postura vital que voy a tener ante una situación. Y rumiar la culpa con los easy solamente mantiene y nos deja mucho más tiempo en el dolor y lo convierte en sufrimiento. Todo empieza por tomar la decisión de ponernos al servicio de lo que estamos sintiendo. Estoy sintiendo culpa, la acepto. Me estoy dando cuenta de que estoy constantemente rumiando los easy, entonces comienzo a observar estos pensamientos para disociarme de ellos y cambiar el foco de mi atención. Y comienzo a hablarme y a cambiar la forma en la que estoy contando mi historia. Si yo estoy constantemente diciendo que esto fue mi culpa porque y si yo hubiese hecho tal cosa y si yo hubiese dicho, cambio el centro de mi atención y comienzo a contarme la historia desde él. Hice todo lo que pude, con los recursos que tenía en ese momento, con la información que era capaz de gestionar en ese instante. Hice todo lo que estaba en mis manos para poder ayudarlo. Hice lo que podía hacer. Todo lo que hice, la forma en la que actué fue la mejor, fue la manera en la que creía que estaba haciendo las cosas de forma correcta. Si hago una reestructuración de la manera en la que me cuento mi historia, la forma en la que voy a ver, la interpretación que le voy a ver a cada cosa comienza a cambiar. No necesitas que el hecho haya cambiado, no necesitas que la realidad externa cambie. Cuando tú cambias, todo cambia, porque comienzas a ver las cosas desde un lugar distinto, con una interpretación diferente, con un diálogo interno distinto. Y para eso necesitamos primero dar estos pasos. Acepta tu culpa, acepta la culpa que estás sintiendo, reconoce, identifica los pensamientos sabiendo que son únicamente propuestas de nuestra mente, observa el pensamiento y cambia el foco de tu atención para cambiar la forma en la que estás contando la historia. Parece que es un trabajo muy complejo y la verdad es que no lo es tanto. Necesitamos la voluntad y tomar conciencia de que estar en el dolor no es una forma de amar.
Muchas veces creemos que la manera de honrar a nuestros afectos, de mantenernos en el amor, es estar en el dolor, y es exactamente lo contrario. Detrás o debajo de todo ese dolor, de la culpa, de la rabia, de la tristeza, lo único y lo más importante que tienes es el amor por esa persona. Y cuando cambias y distribuyes tu atención y tu energía y dejas de dársela a esos easy, puedes comenzar a darle toda tu atención, tu intención, tu energía, a crear una manera distinta de relacionarte con la persona que perdiste, con la persona que falleció. Hace unos días, es más, ayer, leí en un grupo de apoyo de Facebook, de un grupo de madres que están viviendo procesos de duelo, obviamente por la partida física de sus hijos. Y alguien escribió que no sabía y no entendía, estoy parafraseando, pero más o menos mencionaba que ella no entendía por qué hablaban de pérdidas, porque cuando uno pierde algo es como unas llaves, tú pierdes algo para luego encontrarlo, pero que cuando pierdes a un hijo no lo pierdes, esa persona, ese hijo fallece, no lo vas a ver nunca más. La ausencia va a ser como una constante en tu vida. Y cuando leí eso, entendí, infiero, me permito inferir que hay mucha rabia y mucho dolor detrás de esa visión, de esa interpretación de la realidad. Yo sí creo que las pérdidas son eso, una pérdida, porque perdiste a la persona de la manera en la que tenías concebida su existencia, de forma física. Y la expectativa de todo lo que iba a pasar en el futuro, de criar a ese hijo, de vivir para ese hijo, de verlo crecer, graduarse, etcétera, todo eso es profundamente doloroso y lo perdiste. Pero tal cual, y voy a utilizar un poco esa analogía, cuando pierdes unas llaves, sabes que vas a encontrar eventualmente ese mismo objeto. Y yo creo que cuando pierdes a una persona de manera física, puedes reencontrarla si aprendes a relacionarte con ella desde un lugar distinto. Nada puede llenar el vacío que deja una persona, salvo esa misma persona, solo que ahora no de la misma forma. No puedes intentar llenar ese vacío con la presencia física porque no está. Puedes llenar esa ausencia, puedes llenar ese vacío con una conexión y con una relación legítima, genuina, real con esa misma persona, solo que de una manera distinta. Eso, mis queridos, es hacer trabajo de duelo. Ese es el objetivo al que pretendemos llegar. Pero para llegar ahí necesitamos primero sanar todo lo que está alrededor de nuestro dolor. La culpa, la rabia, los easy, las sensaciones de desasosiego, la tristeza, todo eso necesitamos trascenderlo para poder llegar a ese punto en el que aprendemos a relacionarnos de nuevo con aquello que perdimos, los integramos en nuestra vida, generamos vínculos afectivos, formas de relacionarnos, formas que son diferentes, sí, pero que son igualmente legítimas, válidas y que pueden ser igual, de alguna manera, nos pueden volver a llenar y puede mantenerse el vínculo afectivo y amoroso por esa persona. Todo, mis queridos, depende de ustedes. La decisión de cómo viven su proceso de duelo es la mayor de sus libertades. ¿Qué decides hacer tú con tu libertad? Si llegaron hasta este punto, les agradezco infinitamente. Espero que este contenido les ayude. Para mí es un honor poder acompañarlos, guiarlos, darles herramientas todas las semanas. Así que suscríbanse al canal, que es la mejor manera que tenemos de poder estar en contacto. Activen las notificaciones para que no se pierdan cada vez que subo contenido. Recuerden que los miércoles subo esta cápsula de unos minutos y los domingos un capítulo del podcast que solamente viene en formato de audio, pero que perfectamente, pues nada, le dan play y lo escuchan. En la caja de descripciones les estoy dejando todas las vías para ponerse en contacto conmigo, para hacer terapia de duelo conmigo, para ser parte de mi comunidad por $15 al mes y hacer trabajo de duelo a su propio ritmo, con mi ayuda, con mi guía, con todo el contenido y con todo lo que estoy subiendo para ustedes constantemente cada semana. Así que espero verlos muy pronto. Les agradezco muchísimo que estén acá y cualquier pregunta o duda, por supuesto, y por favor, déjenla en los comentarios. Nos vemos muy pronto.